Muy bien, vamos a comenzar la ayudantía de hoy y bueno, ya saben la dinámica de la primera ayudantía de cada tarea o del primer par de ayudantías es dejar claro qué es lo que nos están pidiendo en cada problema. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar justo con eso. Y bueno, en cualquier punto de la ayudantía, si tienen alguna duda, pues pueden detenerme en cualquier momento y preguntar. Y así lo idea aquí es que quede bien claro qué es lo que nos están pidiendo en la tarea. Ok. Am, bueno, el ejercicio uno tenemos que dice que Mei Was Swank es una técnica de entrenamiento de Kung Fu que consiste en N postes grandes, parcialmente hundidos en el suelo, y cada uno tiene una posición de dos coordenadas. Sí, entonces aquí la primera vista es que nos van a dar unos postes, pero esos postes los podemos ver como si fueran puntos en el plano, porque tienen su posición dadas por dos coordenadas. Ok. Y aquí la regla es que los estudiantes que practican esta técnica se pueden mover de un poste a otro, pero para que sea un movimiento válido en el que puedan mantener el equilibrio, la distancia tiene que tener más de metros, pero tiene que tener menos de 2 metros. Sí, entonces quiere decir que si estamos parados en un poste y queremos brincar a otro, tenemos que fijarnos aquí en un par de distancias. Que es el problema uno. Sí, entonces, si nos dan un poste, como este poste P, entonces, si nos podemos fijar como en dos círculos, dos círculos con centro en P, uno de radio D y otro de radio 2D. Y lo que nos está diciendo aquí es que un movimiento válido es brincar desde P hacia cualquier poste que caiga justo en esta área de acá. Y si está muy cerca o si está muy lejos, donde muy cerca es menos de distancia y muy lejos es más de distancia 2D, pues el estudiante puede caer el equilibrio, por lo tanto no sería un salto seguro, ¿no? Entonces, bueno, los saltos seguros caen dentro de esta región para cada poste. Y bueno, que nos van a dar un conjunto de estos postes que podemos ver como puntos en el plano. Y luego nos van a dar un par de postes en particular, ¿no? Uno le vamos a llamar PS y al otro PT. Entonces nos dan ese conjunto de postes, nos dan dos postes en particular y ahora queremos ver si existe una ruta segura de uno al otro, ¿no? Entonces queremos ver si va a existir un camino tal que en ese camino cada una de las distancias, si la distancia, si este arista tiene distancia con valor V, entonces tiene que pasar que V esté entre D y 2D bueno, perdón, uso una E, porque V es como el vértice, ¿no? Tiene que pasar que la longitud de esa arista E esté entre D y 2D para cada una de las aristas de esa trayectoria. Sí, bueno, entonces, viendo esto, ¿cómo podemos plantear qué es lo que tenemos que encontrar como solución, ¿no? Pues, bueno, hasta aquí algún comentario.
Bueno, aquí la observación sería que una forma de ver de modelar este problema, que bueno, como vieron también la unidad se llama algoritmos de gráficas y de flujos. Entonces, pues va a haber varios problemas en esa tarea en los que la solución se puede dar modelando el problema como un problema en gráficas. Viéndolo de esa forma, nosotros podemos ver entonces a los puntos como que van a ser un conjunto de vértices y podemos trazar aristas entre estos pares de vértices si la distancia que los une está justamente en ese rango. Entonces, bueno, dado el conjunto de postes, una posible solución sería construir una gráfica G en la que cada una de las aristas cumpla con la restricción de longitud. Y luego en esa gráfica G, ver si existe esta trayectoria que llegue desde el poste inicial PS hasta el poste final PDT. Así a ojo de un cubero, como de qué complejidad se les antoja que podría ser una solución para esto. No, todavía no se les ocurre mucho acerca de este problema. Bueno, hasta acá, sí queda claro qué es lo que nos están preguntando. Sí, sí, queda claro. Ok. Y pues un punto acá va a ser ver si, o sea, una forma de generar las aristas podría ser para cada uno de los postes, fijarnos en la distancia hacia cada uno de los demás. Pero ¿será que nos podremos ahorrar trabajo o tendremos que por fuerza revisar cada una de las posibles aristas? Esa sería como una de las preguntas eh, para llegar a cuál es la complejidad a la que podemos responder. Ok, bueno, eso es lo que nos está pidiendo el problema uno. Queremos ver si existe esa trayectoria, pues bueno, podemos tomar los postes como vértices, de manera que modelemos el problema como encontrar una trayectoria en una gráfica. Y notemos que aquí simplemente nos están pidiendo determinar si existe una ruta segura. No necesitamos que sea la ruta más corta ni nada por el estilo, no simplemente ver si existe una. Y ya con eso terminamos. Es decir, cuando encontremos la primera ruta segura entre PS y PT, en ese momento ya podemos terminar y dar esa ruta como respuesta. Muy bien. Bueno, pasemos al problema 2. En este problema, bueno, el enunciado nos dice que tenemos una gráfica que es conexa, que es no dirigida. Es decir, que entre cualquier par de vértices existe una trayectoria que los une, pero esas aristas no tienen una dirección en particular, que se podrían recorrer en cualquier dirección. Y nos están pidiendo un algoritmo de tiempo n más m para ver si existe una arista tal que cuando nosotros la eliminemos, se desconecte la gráfica. Y bueno, nos preguntan si se podrá reducir el tiempo a que sea lineal únicamente respecto a la cantidad de vértices. Entonces, nos están pidiendo ver si existe una arista que cuando la quitemos desconecte la gráfica. Esas aristas se conocen como aristas de corte. Y también se conocen como puentes.
Aquí entonces, ¿cómo se vería una de estas aristas, ¿no? Digamos que tenemos una gráfica. Nuestra gráfica se ve como de este tipo. Ah, ok, pues en este caso, nosotros podríamos detectar que existe esta arista, y si nosotros eliminamos esta arista, podemos ver que ahora tenemos lo que se conocen como dos componentes conexas, ¿no? Lo primero nos dicen que la gráfica que nos dan es conexa. ¿Alguien podría recordarnos cuál es la definición de una gráfica conexa? A ver, si lo ponemos en términos como de poder alcanzar o de llegar a un vértice desde otro vértice, eh, ¿cómo podríamos definir o decir que una gráfica es conexa? ¿Qué sucede en una gráfica conexa? Que siempre tenemos bueno, un camino, ¿no? Entre dos nodos. Entonces existe a lo menos un camino que los conecta a cualesquiera dos nodos de la gráfica. Exacto, ¿no? Entre cualesquiera dos nodos de la gráfica, existe al menos un camino o trayectoria que los une. Entonces lo que queremos ver es si en esta gráfica existe alguna arista, tal que al quitar esa arista haya un par de nodos al menos y queden desconectados. Si digamos que ese par de nodos que quedan desconectados, uno se llama U y otro se llama V. Pues si no existe una trayectoria entre U y V, decimos que U y V están en diferentes componentes conexas. Sí, entonces, bueno, queremos encontrar una arista que cuando la quitemos genere dos componentes conexas en donde solamente había una, ¿no? Si la gráfica es conexa, pues toda es un solo componente. Ok. Pero también notemos que, o sea, que no va a ser tan sencillo como fijarnos, por ejemplo, en los grados de los vértices, ¿no? Porque si fijan aquí estos dos extremos de esta arista que es de corte, pues pueden tener en realidad cualquier grado, ¿no? O de hecho podría incluso ser que uno de los dos vértices sea como una patita, como tipo si fuera una hoja, ¿no? Que no, que en su componente esté solamente ese vértice cuando ya eliminemos la arista. O puede que haya más. Ok, entonces queremos identificar, es una arista que cuando la quitemos genere dos componentes. Em, y bueno, para este problema, les recomiendo fijarse en algoritmos de búsqueda, como por ejemplo el de búsqueda en profundidad. ¿Por, por qué esta recomendación? Pues notemos que si existe, o sea, si nosotros tomamos una gráfica y comenzamos a correr un algoritmo de búsqueda, algunas de esas aristas las vamos a descubrir
como durante la misma búsqueda mientras avanzamos hacia enfrente. A eso me refiero como que podemos haber comenzado la búsqueda desde este vértice que encerré. Y, por ejemplo, si nosotros avanzamos a este vértice de acá y luego a este. Después que nosotros regresemos al vértice inicial, esta, esta arista, cuando nosotros pues hacemos esa arista, ya no vamos a estar descubriendo este vértice U, porque ese vértice ya lo habíamos visto previamente. Y eso pasó porque existen dos caminos desde el vértice que empezamos hasta el vértice U. Entonces, primero vamos a llegar por uno y eventualmente vamos a llegar por el otro. Pero cuando estamos haciendo el algoritmo de búsqueda y nosotros tocamos una arista que sea una arista de corte, como esa es la única arista que está uniendo el vértice del que empezamos con este vértice V, ¿sí? Entonces siempre va a pasar que nosotros vamos a visitar esta arista la primera vez que veamos a V cuando lo estemos descubriendo. Sí, entonces, también como vimos en el problema de encontrar un ciclo, si lo intentamos hacer con DFS, podíamos fijarnos en la clasificación que se le da a las aristas según cómo vamos descubriendo los vértices. Podemos fijarnos en esa misma clasificación. eh, y entonces, estas aristas que sean de corte, siempre van a formar parte de lo que se le llama el DFS tree o el árbol de búsqueda en profundidad. Entonces ya sabemos que las candidatas, si una es de corte, van a estar en ese árbol, ¿no? Y bueno, ya seguiremos profundizando más en este problema en la próxima ayudantía. De momento, ¿hay alguna duda sobre qué es lo que nos están pidiendo en este problema? Sí, adelante, Irving. Buena pregunta. No, no, no. En este caso la gráfica no es dirigida y también podemos utilizar búsqueda de profundidad. Sí, lo que cambia un poco es la clasificación de las aristas, sobre todo esas que se llaman forward. Em, si te fijas, si la gráfica no es dirigida, como que no tienen mucho sentido que estén definidas así, ¿no? Pero fuera de eso, el algoritmo como tal funciona bien en grafos dirigidos. Sí, lo que va a pasar ahí es que cada vez que agreguemos un vértice, pues todas las aristas que salen de él sí se añaden, ¿no? A diferencia de cuando tenemos grafos dirigidos que vas a añadir únicamente los vecinos a los que tú estás apuntando y no los que vienen en dirección contraria. Entonces, en resumen, sí funciona DFS en grafos dirigidos. Ok, ¿alguna duda más sobre este problema? Ok, continuamos, ¿no? Recuerden que si la duda se les ocurre más adelante, lo pueden preguntar, ¿no? Mm, sí, bueno, digo, la próxima ayudantía del sábado, pues ya damos más pistas sobre cómo afrontarlo, ¿no? Ahorita lo importante es que nos quede claro qué nos están pidiendo.
Ok. Problema 3. Primero nos dan una definición, ¿no? Para un conjunto de puntos en el plano que estén en posición general. Acuérdense de posición general. Nos dice que no existen tres puntos que sean colineares. Y de hecho, para este problema, también podemos suponer que no van a existir 4 puntos que sean cocirculares. Entonces a eso nos vamos a referir con que el conjunto S está en posición general. Ok. Y va a definir una gráfica llamada gráfica de Gabriel sobre ese conjunto. Como primer concepto, gráfica geométrica. Sí, una gráfica geométrica es una gráfica, pero en la que los vértices sí son puntos en el plano y las aristas sí van a ser curvas en el plano también, ¿no? Ya no es un objeto abstracto o meramente combinatorio, sino que sí nos va a importar el dibujo de esa gráfica. Sí, entonces, por ejemplo, este conjunto de 3 puntos que forma este triángulo sería distinta de este conjunto de 3 puntos, ¿no? Porque cambian las posiciones relativas de esos puntos. Entonces, en la gráfica geométrica sí nos importan las posiciones de los vértices como puntos en el plano. Ok. Y entonces en esta gráfica geométrica, que es la gráfica de Gabriel, los vértices van a ser justo los puntos de ese conjunto. Y las aristas, dos puntos U y B, van a estar unidos con una arista. Sí, solo sí, el círculo que tiene como diámetro a estos puntos U y B está vacío de otros puntos. Entonces, si nosotros nos fijamos en 2 puntos U y B, de estos que nos dan en el plano, nos fijamos en el círculo que tiene a ese segmento como diámetro. Y ese círculo no contiene ningún otro punto del conjunto. Esta sí es una arista válida. Pero si hay un punto acá adentro, pues esa arista no es válida y lo que nos dice es que tal vez tengamos aristas como de este tipo. Ok. Entonces, la gráfica de Gabriel va a tener todas esas aristas. Y entonces lo que nos piden es demostrar que el árbol generador de peso mínimo de ese conjunto de puntos es una subgráfica de la gráfica de Gabriel. Sí, es decir que, bueno, ya paso a la página acá donde vamos a explicar. Sí, entonces, este es conjunto de puntos. Tenemos la gráfica de Gabriel de S. Y vamos a denotar como MST de S al árbol generador de peso mínimo del conjunto de puntos S. Y aquí podrían decir, bueno, acá hay algo raro, ¿no? Porque el árbol generador de peso mínimo nosotros lo habíamos definido para gráficas, donde las aristas ya estaban dadas, pero en este caso tú me estás dando un conjunto de puntos. Sí, entonces, ¿cómo será el árbol generador de peso mínimo de un conjunto de puntos en el plano? Antes de que yo lo diga, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por las distancias? Sí, exacto, ¿no? Nos vamos a fijar en las distancias entre puntos. Entonces nosotros podríamos considerar que primero nos fijamos en
todas las distancias entre pares de puntos, como si tuviéramos todas las aristas y fuera una gráfica completa. Entonces podríamos pensar que primero tomamos algo así. Bueno, ya supongamos que ya las dibujé todas, ¿no? Que primero nos tomamos todas las distancias entre pares de puntos y ya a partir de eso formamos un árbol generador de peso mínimo, donde justo los pesos de las aristas pues son sus longitudes, pero son las distancias entre puntos, ¿no? Las longitudes de estos segmentos que los unen. Ah, bueno, pues ya de eso igual y podemos tener algo que se vea de esta forma, y que ese sea el árbol generador de peso mínimo, pero geométrico. Aquí de rojo. Ok, entonces ya dados estos, bueno, ya teniendo todos estos conceptos a la mano, ya podemos decir que nos están pidiendo en el problema, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos ver es que si E es una gráfica del árbol generador de peso mínimo, bueno, que se suele llamar euclidiano, está dado por las distancias euclidianas. Lo que queremos demostrar es que si E es una arista del árbol generador del peso mínimo, entonces esa arista por fuerza debe estar en la gráfica de Gabriel. Sí, eso es lo que significa en este caso que el árbol generador de peso mínimo sea una subgráfica de la gráfica de Gabriel. Si se fijan, ambas gráficas, la de Gabriel y el árbol generador de peso mínimo, tienen el mismo conjunto de puntos, que es ese. Entonces, para ver que una es subgráfica de otra, pues queremos ver que cada una de las aristas que sí van a estar en el árbol generador de peso mínimo, tiene que estar en la gráfica de Gabriel. Y bueno, esto, pues, eso lo podemos probar para una arista arbitraria, ¿no? Es decir, nuestra demostración podría decir algo como, sea una arista del árbol generador de peso mínimo, de S. Entre paréntesis pongo que es arbitraria, ¿no? Tomamos esa arista sin pedir nada más, únicamente que sea del árbol generador de peso mínimo. Y si ya con eso vemos que tiene que estar en la gráfica de Gabriel, entonces podemos aplicar este argumento para cada una de las gráficas. Por eso basta probarla para una que sea arbitraria. Y bueno, bueno, hay como habría como varias formas de hacerla, ¿no? O sea, aquí como en este enunciado, recuerden que tenemos nuevamente una implicación del tipo P implica Q, ¿no? Es decir, si E es del árbol generador de peso mínimo, entonces E es de la gráfica de Gabriel. Y siempre tenemos también la opción de probarla por contrapositiva. Podríamos tomar una gráfica, decir que no es de Gabriel, y entonces probar que no puede ser de el árbol generador de peso mínimo. Sí, recuerden que estas expresiones son equivalentes lógicamente. Ok. Hasta acá sí queda claro qué nos están pidiendo en este caso, que es una demostración. Sí. Sí. Ok, perfecto.
Vamos a ver el problema 4. Bueno, este problema nos dan una expresión aritmética representada con un árbol. Em, y en este caso lo único que nos piden es evaluar la expresión. Simplemente tenemos que dar cuál es el resultado. Em, entonces, si fijan, este como que se parece un poco al del conjunto independiente, pero aquí hay una diferencia, ¿no? ¿Será que aquí también tenemos problemas que se traslapan? Es decir, que si ya tenemos el valor es decir, que el valor para este nodo lo tengamos, por ejemplo, que recalcular varias veces, ¿no? O algo para valores de más arriba. O sea, como que se parece al de conjunto independiente, pero aquí ya tenemos adelantado, ¿no? Por ejemplo, ya las hojas sabemos que tienen que tener únicamente un valor numérico. Y los nodos van a ser operaciones aritméticas. Ya si eso se cumple, pues es una expresión que puede ser evaluada. Bueno, es que como que no hay mucho que decir de este problema en realidad. Em, Nestali, sí, una pregunta. Digo, no sé si haya complejidad adicional que no estoy considerando, pero pues digo, como que da la impresión que esto simplemente es calcular el árbol desde abajo hacia arriba, ¿no? E ir almacenando los valores y ya. Si es que pues no me queda claro cuál es la dificultad, si no. sí, por eso no hay mucho que decir sobre este problema, porque en realidad como que sí está muy sencillo y de hecho sí puedes empezar de abajo hacia arriba, pero si defines la solución de forma recursiva, también puedes argumentar que no va a haber problemas, subproblemas que se traslapen y que por eso y por eso se mantiene en tiempo lineal. Ok, claro, claro. Sí, porque hace una vez que le dices llegas a este nodo y le dices, dame tu respuesta, ¿no? Nada más tiene que fijarse en las hojas, aplicar la operación que está ahí y como que ya no va a haber motivo para volver a fijarse en esos nodos que estén más abajo. Sí, entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda sobre este problema. Les digo, si de inicio no hay más que decir, está muy sencillo, pero si a alguien no le queda claro, pues adelante a ver qué podemos decir al respecto. Yo creo que creo que no hay muchas dudas, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, si van a empezar, si quieren empezar desde las hojas, por ejemplo, nada más tengan precaución con casos como estos de acá, ¿no? Donde quizás son hojas que ya tienen el valor, pero podría pasar que este nodo de acá todavía no esté listo para calcular esa operación, ¿no? Porque todavía estamos como un nivel más abajo, algo así. Entonces, nada más se sigue haciendo eso de forma controlada y ya. Ok. Bueno, pasemos al siguiente. En- ok. Entonces, aquí primero nos da una definición, ¿no? Consideramos una gráfica G. Consideramos una gráfica
G y lo que nos dice, nos da una definición que dice una cubierta o cobertura de vértices. Sí va a ser un subconjunto de los vértices de la gráfica, tal que cada una de las aristas toque uno de los vértices que nosotros elegimos. Entonces, por ejemplo, estos que voy a poner de rojo serían una cobertura, ¿no? Estos cuatro, por ejemplo, están cubriendo... Ah, no, perdón, no es cierto. Ay, no, es que estaba... Perdón, perdón, perdón. Si estaba haciendo algo distinto. No, aquí me están faltando... Aquí está faltando aristas como esta, ¿verdad? Déjenme empezar otra vez. Ok. Vamos a elegir este de acá. Tenemos cubiertas todas estas aristas. Este, cubrimos estas de acá. Y bueno, acá tenemos que tomar, en este triángulo tenemos que tomar dos. Si no dejamos. Ok. Y si fueron cuatro. Ahora, si estos cuatro vértices rojos estarían siendo una cubierta de vértices de esta gráfica, ¿no? Cada una de las aristas incide o tiene como extremos. Ay, no, aquí me faltó uno para esta arista de acá. Cada una de las aristas tiene como extremos uno de los vértices que nosotros elegimos como cubierta. Ah, bueno. Pues aquí salía mejor si tomábamos este. Ahora sí son cuatro otra vez. Ok. Entonces, en este conjunto, cada una de las aristas es incidente o tiene como extremo a uno de los vértices que nosotros elegimos en este conjunto. Este conjunto rojo, que digamos como V. Entonces, V sería una cubierta de vértices. Y lo que nos dicen es que consideremos el caso especial donde G es un árbol. La cubierta mínima por vértices. Ok. Y bueno, ¿qué se refiere que sea mínima? Pues que tenga la menor cantidad de vértices posibles, ¿no? Que sea un conjunto de tamaño tan pequeño como sea posible. Y bueno, porque dada una gráfica como la que habíamos puesto acá en el ejemplo, yo en los intentos que había hecho, en el penúltimo teníamos una cubierta que tenía 5 vértices. Pero como al menos ya vimos que existe una que tiene 4, esa de 5 no puede ser la mínima. ¿Sí? Porque hay una que tiene todavía menos vértices. Ok, pero nos dicen que va a ser un árbol. Bueno, pues primero, ¿por qué nos piden el caso especial cuando la gráfica es un árbol? Resulta que este problema vertex cover o cobertura por vértices es uno de los problemas a los que se les llama NP difíciles o NP hard en gráficas en general. Quiere decir que si nos dan una gráfica
una gráfica general, ¿no? Que no necesariamente es un árbol ni nada de eso. Una gráfica que puede tener ciclos, que si la dibujamos en el plano puede que tenga cruces y no hay otra forma de dibujarla. Si nos da una gráfica así, este problema es lo que se conoce como un problema NP difícil en el que no existe una solución eficiente. Sí, eso es como que nos hacen probar todas las combinaciones posibles para poder encontrar la respuesta óptima. O- eh, Quiere decir que no existe algoritmo de tiempo polinomial, en que las respuestas van a ser como de tiempo exponencial o de tiempo factorial o otra función que crece muy rápido. Pero en el caso en el que la gráfica es un árbol, sí se puede hacer en tiempo, sí se puede hacer en tiempo polinomial. Sí, y de hecho podemos hacer algo similar a lo del problema de la fiesta de los empleados del, de la tarea pasada. Y bueno, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Primero, el primer inciso, bueno, el primer punto no tiene pesos en los vértices. Sí, entonces la cobertura mínima es la que tenga menor número de vértices. Pero en el inciso B, nos dicen que ahora tenemos pesos arbitrarios asociados. Entonces aquí la cobertura mínima es la que tiene la menor suma de pesos de vértices. Entonces podría pasar que ya, y si sí nos dan pesos en los vértices, ¿no? Podría pasar que estos de acá tengan pesos muy altos. Ahí está esta de 5, perdón, que tenga pesos muy altos. Em, pero que exista otra que tenga una mayor cantidad de vértices, pero que la suma de los pesos sea más chica. Entonces, aunque tenga más vértices, en el inciso B lo que queremos es minimizar esa suma de pesos. Ok, pero bueno, ¿será que en realidad va a variar mucho el... Ah, no, perdón, creo que... Ah, no, los pesos no son arbitrarios en el inciso B, sino el peso es el grado. Digo, no cambia lo que dije, pero mejor que no haya confusión. Sí, entonces aquí lo que podemos fijarnos es, si nosotros en el caso A, ¿no? Nos fijáramos en una gráfica que se vea de déjame ver si pongo no. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, que es una trayectoria, entonces aquí los conjuntos que serían coberturas mínimas, nos funcionaría tomar A y C, por ejemplo. Nos funcionaría tomar B y C, también tocan a todas las aristas, o nos funcionaría tomar B y D. Esa sería una opción.
Pero si ya nos fijamos en el otro caso donde el peso es el grado y nos fijamos en esta gráfica que se ve igual, entonces esta de aquí tendría peso 1, este tiene peso 2, este tiene peso 2 y este tiene peso 1. Sí, entonces en este caso BC pesa más que AC y también pesa más que BD. Sí, entonces sí va a cambiar, sí van a cambiar las soluciones de un problema al otro. Entonces en el inciso B sí vamos a tener que tomar en cuenta los vértices. Vale, pero ¿qué tan importante va a ser eso? ¿No? Y bueno, y también porque les digo que se puede ver un poco como el problema de la fiesta. Y bueno, abundamos sobre eso la próxima vez, pero rápido podemos dar un par de comentarios. Si en aquel caso teníamos, por ejemplo, que como regla que si un nivel no iba, por ejemplo, si este de aquí no iba, podía pasar que uno de sus hijos, como este, que sí fuera, o que no fuera porque nos convenía más tomar algo a un nieto. Pero ¿qué está pasando en este otro problema, no? Pues supongamos que tomamos un nodo arbitrario como raíz y decimos que ese no va a estar en el conjunto independiente. ¿Será que podemos saltarnos a uno de sus hijos? Ah, bueno, pues fíjate que si me lo salto, que esta lista ya no la debe estar cubriendo nadie. Ah, ok, pues como que si no va ese nodo, ahora sí tienen que ir los hijos, ¿no? Ok, y cuando tenemos el caso sin pesos, pues los valores que guardamos para los nodos los podemos tomar como la suma de los nodos que estén más abajo, la suma de los que sí estén siendo incluidos. Y en el inciso B, pues sí hay que tomar en cuenta los pesos de los vértices, pero ese se parece todavía más al problema de la tarea pasada. Entonces, bueno, esas son las definiciones y lo que nos están pidiendo en este problema. No sé si queda alguna duda. Ok. El problema... Regreso acá. El problema 6 es un problema de flujos. No sé si ya llegaron a algoritmos de flujos en la clase o todavía no los alcanzan a ver. Creo que no. No, ok. Em, pues yo creo que para este problema sí voy a tener que dar una explicación un poco más larga. Entonces, tal vez esto lo podemos ver el sábado. Porque sí, yo tenía que tomarme un tiempo para explicar estos algoritmos de flujos, de flujo óptimo en una red. Em, sí, de hecho, tanto este como el 7 son problemas de los que se conocen como de flujos en redes. Entonces sí tendríamos que primero pasar por esos temas para que tengan sentido para ustedes, ¿no? Entonces, por el momento déjenme me brinco eso, si me paso al 8. Y ahorita hablo como brevemente de eso, pero les digo, sí va a hacer falta primero ver esos temas. Si no, como que no va a tener mucho sentido que hable acerca de qué tratan. Bueno, vamos a pasarnos al 8 y luego hablamos un poco del 6 y el 7.
Entonces en el 8 nos van a dar una gráfica no dirigida. Bueno, hago el dibujo aquí como ejemplo, pero en este caso no es una gráfica como tal geométrica, ¿no? Entonces el dibujo solamente es una representación, pero podría dibujar los puntos en cualquier posición en el plano. Nos da una gráfica y lo que queremos determinar es si contiene un ciclo triangular. Es decir, si contiene una subgráfica que se vea justo de esta forma. Si tres vértices formando un ciclo de longitud exactamente 3. Sería un triángulo. Ok, entonces, por ejemplo, estos tres vértices que voy a poner aquí en rojo están formando un triángulo porque es un ciclo de longitud 3. Entonces, básicamente nos da una gráfica que no es dirigida. No sabemos necesariamente si es conexa o no. Sí, puede que tenga varias componentes. Pero lo que queremos ver es si contiene un ciclo que sea un triángulo. Luego nos dan como pista que lo que más nos convenga, si nos conviene más utilizar la matriz de adyacencia o la lista de adyacencia, las complejidades que nos están pidiendo sí nos permiten transformar una en la otra. Entonces podemos suponer que tenemos la matriz o podemos suponer que tenemos las listas de adyacencia o ambas. Y no, tampoco nos están poniendo restricción de espacio. Y bueno, tenemos dos incisos, ¿no? Primero, dar un algoritmo de tiempo cúbico con respecto al tamaño de los vértices. Y otro que sea complejidad que dependa del tamaño del conjunto de vértices y el de aristas. Es decir, que sea la multiplicación de uno por el otro. Entonces, como tal, lo que nos piden sí está sencillo de ver, ¿no? Pero, a ver, en el inciso A de un algoritmo de tiempo cúbico, ¿qué se les ocurriría que pueden hacer si nos dejan utilizar tiempo cúbico? Podemos ser fuerza bruta, ¿no? Y nada más comparar tres nodos. Bueno, buscar para cada nodo, cuáles nodos se conectan a ese nodo. Y pues si encontramos el ciclo de tres, ya estuvo, ¿no? Y como es cúbico, pues podemos hacer eso para cada nodo, porque cada nodo va a tener que recorrer dos veces todas las aristas, ¿no? Que diga todos los otros, sí, todas las aristas. Sí, pero bueno, incluso ahí tal vez estás haciendo un poquito mejor que fuerza bruta, porque como tal, nosotros podríamos considerar todos los n en tres tripletas de vértices, y este valor es del orden, bueno, este valor es de orden cúbico. No, entonces incluso podemos tomar todas las tripletas, para cada tripleta revisar si es un triángulo, bueno, si lo podemos hacer en tiempo constante, que si nos dan la matriz de adyacencia, pues que sí es fácil, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la matriz de adyacencia, estamos en un vértice y queremos ver si es adyacente a otro, pues simplemente tenemos que revisar la casilla correspondiente a esa columna en la fila de ese vértice, ¿no? Entonces, ya dada la tripleta, revisar como las casillas para ver que estén formando un triángulo, nos saldría en tiempo constante. Entonces el inciso A prácticamente nos lo regala, fuerza bruta. Ahora, para el inciso B, es como que sí tenemos que hacer algo un poco más ingenioso. Pero igual fíjense que nos están permitiendo aquí, para cada vértice, revisar todas las aristas de la gráfica. Si cada revisión la podemos hacer como en tiempo constante, entonces, como tal, no haría falta tratar de hacerlo, de reducir todavía más
esas adyacencias que estemos revisando. Sí, entonces, básicamente aquí lo interesante es el inciso B, ver cómo podemos optimizar un poco eso para que no sea como tal fuerza bruta. Ok, entonces, me comentó un poco del 6 y el 7, aunque les digo, para eso voy a preparar para el sábado una explicación de los algoritmos de flujos. Y bueno, si tienen chance de dar una pequeña revisada en el libro del Coleman, estaría bien. Ok, pero bueno, en algoritmos de redes de flujos, digamos que tenemos algo que se ve como de este estilo. Y luego en estas redes de flujos, por lo general vamos a tener un par de vértices un par de vértices distinguidos. Uno de ellos es la fuente y otro de ellos es el sumidero. Y bueno, es muy común representarlos con S por source. Y bueno, sumidero sería sink, pero le ponen T para no repetir letra. Este, entonces lo que estamos pensando aquí es que vamos a mandar algún tipo de flujo, como si fuera, por ejemplo, si fueran tuberías, estamos mandando un flujo de agua, o si son cables, estamos mandando un flujo eléctrico, o si son carreteras, estamos mandando un flujo de tráfico, pero que se lo podemos cuantificar. Cada arista tiene una capacidad, y esa capacidad pues es el máximo de flujo que podemos mandar por esa arista. Entonces, tomando en cuenta la capacidad de cada una de las aristas, queremos ver justo cuál es la máxima cantidad de flujo que nosotros vamos a poder mandar desde el vértice S y que llegue hacia el vértice T. Y esa totalidad de lo que esté entrando aquí, si el flujo que está entrando por todos las aristas que entran al sumidero, la suma de eso va a ser el flujo total que estamos mandando. Ahorita lo estoy explicando a grandes rasgos, voy a entrar con más detalle el sábado. Ok, entonces a nosotros nos van a dar una red, y bueno, el flujo que pasa por cada arista va a ser menor o igual a la capacidad de una arista. Justo no podemos mandar más de la capacidad que tienen. Entonces a nosotros nos van a dar una red. Bueno, y una red cuando ya está mandando el máximo de flujo que puede mandar, se dice que ya está saturada, ¿no? Porque ya no podemos mandar más unidades desde S hacia T porque ya está lleno. Sí, ya va a haber aquí algún conjunto, que va a decir que se le llama conjunto de corte, que la máxima cantidad de flujo que pasa por ese conjunto determina el flujo máximo. Ok. Y entonces lo que va a pasar en este problema es que nos van a dar una red que ya está como tal saturada. Entonces ya vamos a tener un flujo que está llegando aquí a T, pero lo que nos dicen es, pues supongamos que tomamos una arista y le sumamos 1 en la capacidad. Sí, entonces queremos poder actualizar el flujo, es ver si se aumenta en una unidad del flujo total, y eso hacerlo en tiempo n más el número de aristas. Bueno, es V más C, no sé por qué tiene n
y luego la E para las aristas. Ese va a ser el inciso A, y el inciso B es cuando la capacidad de una arista se reduce. Menos uno en capacidad. Y queremos ver si, queremos recalcular el flujo total para ver si se va a reducir una unidad o si se va a mantener igual. Y bueno, para eso nos hace falta utilizar aquí varios conceptos, ¿no? Entonces, así que lo vemos más a detalle la próxima. Y por último, el 7, perdón, ajá, sí, el 7, porque ya hemos visto el 8. Sí, aquí bueno, primero vamos a ver el enunciado del problema. Dice que el profesor Protón tiene dos hijos, los cuales no se llevan nada bien, y se odian tanto que no solamente se niegan a caminar juntos a la escuela, sino que si un hermano de ellos utilizó una acera, el otro no la va a utilizar. Pero si pasan por las mismas esquinas, pues como que con eso no tienen problemas. Pero como tanto la casa del profesor como la escuela está en una esquina, probablemente sí vaya a existir algún camino por el que puedan llegar los hijos de la escuela hasta la casa, pero de la casa hacia la escuela, sin que haya problemas en su ruta, ¿no? Es decir, existen esas restricciones de que no van a utilizar la misma calle que haya utilizado el otro, y queremos ver si sí va a existir un camino desde la casa hasta la escuela para que lleguen ambos. Y entonces podemos pensar como que, pues nos van a dar por aquí, para simplificarlo, voy a suponer que la colonia donde están la casa y la escuela es una cuadrícula. Si no, no necesariamente van a ser así, pero sabemos que van a ser como calles que se cruzan en esquinas, ¿no? Entonces, las esquinas, bueno, ¿de qué trata este problema? Perdón. Pues nos pide, para determinar si existe ese camino, nos piden hacerlo como un problema de flujos, ¿no? Es lo que nos dicen al final. Muestre cómo modelar el problema de decidir si es posible enviar a los dos hijos a la misma escuela como un problema de flujos. Pues ya desde que nos piden hacerlo como un problema de flujos, pues va a ser con una gráfica que modele una de estas redes de flujos. Entonces, para que sea una red, podríamos representar las esquinas como vértices, y que entonces las calles que unen una esquina con otra, pues sean las aristas de esta red de flujos. Y luego va a haber aquí unas restricciones que nosotros vamos a querer que se cumplan en este modelo. Sí, lo que queremos es que si las calles como que deben de poder recorrerse en ambas direcciones. Sí, entonces, pues esto ya nos dice que no va a ser tan directo como que cada calle sea una sola arista, porque si queremos que se recorran en ambas direcciones, recuerden que bueno, si no han visto redes de flujos, perdón, no, las redes de flujos son en gráficas que son dirigidas. Este, y aparte, no se permite que haya lo que se conocen como aristas antiparalelas, ¿no? Es decir, que estén como de esta forma, que vayan y vengan entre el mismo par de vértices. Entonces aquí teníamos que hacer ajustes para evitar que este tipo de cosas fallen. Pues igual, y si en vez de que se ve de esta forma, se ve como triángulo, ya no es ese tipo de aristas. Bueno, tal vez eso podría funcionar. Y luego también queremos que cuando se recorra una,
cuando se recorre una calle en una dirección, ya no se pueda volver a recorrer en esa dirección ni en la dirección contraria. Sí, entonces tenemos que buscar la forma de que, digamos, si acá está la casa y acá está la escuela. Entonces, si este de aquí sigue este camino y logra llegar, digamos que este de acá sí podría valerse aquí que pasen por la misma esquina, ¿no? Pero en este caso ya no podríamos seguir hacia arriba porque esa calle ya la utilizó, entonces tendría que estar bloqueada y tampoco podríamos venir en esta dirección porque ya la utilizó el otro, ¿no? Entonces tendría que estar como bloqueada también y decir, ah, pues bueno, tendrías que ir, pero hacia allá, ¿no? Ok, entonces si lo modelamos como un problema de flujos, o sea, lo que queremos ver es determinar si va a existir al modelar estos caminos entre la casa y la escuela como una red. Queremos ver si es posible mandar 2 unidades de flujo desde la casa hasta la escuela, ¿no? Justo una unidad para cada hermano. Y entonces, si queremos que las aristas se saturen cuando cruce un hermano, ¿de qué capacidad les pondrían, por ejemplo? Tienen que ser de capacidad 1, ¿no? Para que no Sí, puedan exacto, ¿no? pasar ya Sí, nada más por ahí. sí, exacto, ¿no? Si cada hermano lo vemos como una sola unidad de flujo, entonces las aristas, si tienen capacidad 1, una vez que se utiliza por uno de los dos hermanos, el otro ya no puede utilizarla, ¿no? Lo que les digo, lo que sí requiere un poco de ingenio aquí es ver cómo le hacemos para modelar algo que se ve de esta forma y que si la pasamos a dirigida se vería como de esta forma para que evitar que tengamos estas aristas antiparalelas, pero que de todas formas, si nosotros cruzamos en una dirección, ya no podamos cruzar en la dirección contraria. Es un poco donde está el chiste ahí de cómo creamos esa gráfica que va a modelar la red de flujos. Em, y bueno, como saben también de esto, pues le llegamos a los detalles más adelante, pero sí, les digo, lo que necesitamos primero es explicar, eh, explicar los problemas de redes de flujos y algoritmos para resolverlos, para que estemos en el mismo canal y sobre todo para, bueno, tanto el 6 como el 7 lo requieren. Para el problema 6 sí vamos a tener que meternos un poco más en los conceptos de redes de flujos, pero bueno, haremos la explicación con ejemplo y todo para tratar de que sea más sencillo. Bueno, ¿hay alguna duda que se les haya ocurrido mientras tanto, antes de terminar? Pues creo que no, ¿verdad? Vale, entonces, pues bueno, ya, al menos con los que no son el 6 y el 7 creo que ya podemos ir comenzando y bueno, a partir del sábado ya avanzamos un poco más en las respuestas de los problemas. Bueno, en pistas para las respuestas de los problemas. Ok, entonces si ya no hay dudas, sería todo por el día de hoy y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Gracias, Nestalí. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos, buenas noches.